Bienvenidos a este episodio de Cuidarte, un episodio con el que vamos a estrenar 2023 y lo vamos a estrenar por todo lo alto porque vamos a tratar uno de los grandes temas. Vamos a hablar de bioenergética y vamos a hablar de la salud del cuerpo, de la salud de nuestras emociones, de cómo estamos conectados y cómo a veces ese lenguaje, esos mensajes que nos va lanzando nuestro cuerpo, no siempre los sabemos descifrar. Tenemos aquí un experto, una persona totalmente integrada y con la concepción que a mí me gusta del autocuidado, que es ese cuidado holístico del cuerpo y que nos va a hacer de traductor precisamente de estos lenguajes del cuerpo. Él es Gabriel Roar. Gabriel tiene una trayectoria impresionante, así que hablar de su currículum sería muy largo, pero bueno, para que os hagáis una idea, él estudió psiconeuroinmunología, ha estudiado también hipnosis clínica, lleva más de 2 décadas dedicado a la investigación y al trabajo bioenergético, que le va llevando a entender y sobre todo a buscar cuáles son las formas más eficientes de procurarnos salud, pero salud, como os decía, en sentido amplio, en sentido holístico. Gabriel además hace una labor impresionante de divulgación a través de sus perfiles, a través de su página web, a través de un libro maravilloso, que ahora nos va a hablar también de cómo entender también, ¿no?, dolores y significado de esos dolores, relación entre el cuerpo y las emociones. Nos va a aclarar alguna de estos temas que, por ejemplo, a nosotros, a los profesionales del cuerpo, muchas veces nos faltan recursos. Así que, bueno, Gabriel, es un lujo tenerte aquí en Cuidar. Marta, mucho gusto, mucho gusto. Bueno, yo te voy a pedir que nos expliques un poquito tu trayectoria, que nos cuentes, porque claro, son estas líneas de currículum no hacen justicia a la cantidad de años que llevas trabajando y formándote precisamente para ir integrando todos estos modos de abordar el trabajo con el cuerpo, el Ujú. trabajo con las emociones. A mí me gusta justo el adjetivo de divulgador, me siento muy identificado con eso, en el esquema de que yo no soy purista ni en bioenergética, ni en biodescodificación, ni en psiconeuroinmunología, ni en gestal, ni en neurolingüística, ni en análisis transaccional, ni en teoría sistémica, que son parte de todas las cosas que yo integro, Ujú, porque, por ejemplo, pues, mi experiencia, ¿no? Tengo ya casi 27 años en este tema, ¿no? El, Desde la biodescodificación es muy fácil hacer un análisis, ujú, mas no siempre es sencillo hacer una intervención, sobre ujú, todo a distancia, ¿no? O sea, si la persona está frente a frente, tipo, hay otro tipo de ejercicios que se pueden hacer. El, la dinámica es distinta, ¿no? Pero a la distancia hay algo hermoso y es que tengo literalmente pacientes en Australia, que tenemos 14 horas de ujú, diferencia, y tengo, no sé, pacientes en Europa y América, desde Canadá hasta la Patagonia completa, ¿no? Entonces, ujú, eso es muy lindo, pero bueno, creo que el trabajo tiene a veces que jugar con el elemento de conciencia, ujú, sumarlo al elemento de la experiencia, integrarle el elemento emocional y decir, bueno, eso es la vida, ¿no? La gente tiende a mirar yo creo que por, bueno, malos hábitos, quizás, o sin enjuiciarlos, ¿no? Por ujú, viejos hábitos, están en ese énfasis quizás en especializarse, se paran, ¿no? Entonces, el tema ujú, espiritual va por un lado, el tema cognitivo va por otro, el tema físico va por otro, el tema emocional va por otro. Como si nosotros fuéramos una especie de rompecabezas, ujú. y mientras más nos desintegramos, eso es lo único que logramos, desintegrarnos, ¿no? Yo creo que la salud, y bien tú lo comentabas, debe ser integral, debe ser entender que si yo tengo una crisis de fe, afecta mis creencias, o mis creencias afectan una crisis de fe, y eso hay un reflejo en mi cuerpo. Si yo tengo unos pensamientos, no sé, catastróficos o internos, se manifiestan en mi cuerpo, así como los pensamientos armoniosos o de paz también tienen una expresión corporal. La gente dice, ay, yo habito mi cuerpo como si fuera una cáscara que yo me quito y me pongo cada tanto. No, nosotros somos nuestro cuerpo, vivimos en nuestro cuerpo, nos expresamos, nos conectamos o nos desvinculamos en nuestro cuerpo. Fíjate, por ejemplo, si uno agarra la experiencia de un monje asceta, en sus creencias, el desvincularse del mundo para conectarse con el mundo espiritual está bien. Pero si nosotros partimos del principio de que nosotros somos gregarios por naturaleza, es decir, vivimos en una macromanada,
¿qué sentido tiene que yo para nutrirme tenga que desvincularme de lo que me nutre, me da vida y me ha dado vida todo el tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, ahí hay como una contradicción. Yo creo más en una espiritualidad que me conecta con el mundo. O sea, yo no creo que Dios te diga, bueno, tú tienes que estar solo como un átomo. No, ya vaya, el átomo incluso mm, funciona integrado. O sea, nosotros nunca hemos estado atomizados, ni física, ni mental, ni emocionalmente. Entonces, yo sí creo que o al menos mi intención es que la gente logre verse y vivirse de forma lo más integral posible y no divorcie las emociones de su proceso intelectual, de su proceso físico, ni de su proceso espiritual. Todas mm. tienen un peso, pero absolutamente todas se expresan en el cuerpo, con síntomas de bienestar o con síntomas de enfermedad, pero todas se expresan, se viven y se sienten, se experimentan en el cuerpo. Ujú. Y no tenemos por qué elegir, que muchas veces parece que es como, bueno, yo me voy a cuidar, pero mi forma de cuidarme es cuidarme el cuerpo. Y entonces parece que doy por hecho que la parte emocional, la parte mental queda en otro lado. Otra persona a lo mejor es, bueno, yo priorizo mi parte espiritual y entonces por eso, ¿no? Me desligo, el cuerpo no me importa, las sensaciones son algo secundario, me aíslo de los sentidos. Me gusta mucho ese enfoque de decir, bueno, pues vamos a no tener que elegir, que ya de entrada es un alivio muchas veces, ¿no? El poder hacer las paces con la complejidad que al final es lo que encontramos cuando miras hacia adentro. Justamente. Me Mm. gusta ese concepto. Lo que ocurre Hacer que las paces yo con tu complejidad. te veo en esa labor, precisamente lo que hablábamos de divulgador, y es un gran reto, porque claro, estamos por un lado intentando integrar todos estos conceptos que de entrada al ser humano nos gusta mucho meter cada cosa en su cajita y ordenar, y por otro lado el lenguaje, ¿no? Porque estamos también mezclando conceptos, antes parecía que era todo como más puro, tenemos la biología por un lado, la energía es otra cosa, y ahora estamos jugando con esos conceptos nuevos que aparecen y que de Ujú. alguna forma la labor que hacéis los profesionales que dais a conocer, que acercáis estos temas, tienen el reto de que nos tenéis que traducir, explicar. ¿Cómo abordas tú esta tarea también Mira, compleja, ¿no? yo recuerdo la primera vez que yo escribí el libro, o sea, cuando el libro todavía era un borrador, te estoy Uh-huh. hablando hace, no sé, 9 años atrás, quizás 8 años atrás. Yo recuerdo que me voy con los alumnos del posgrado y les doy el libro, les doy el manuscrito, bueno, el borrador en esa época, que tenía pues, un montón de páginas, ¿no? Digamos, la primera versión tenía 800 y tantas páginas. Luego traté de hacer algo un poco más conciso, y conciso eran 550 páginas aproximadamente, Uh-huh. ¿no? Y todo el mundo, a ver, en su buena intención, pero era como muy adulador, que, ay, qué lindo, qué bueno, que no sé qué. Y yo decía, no me sirve esta crítica, porque no necesito, y con el cariño y el respeto, ¿no? No necesito una foca que me aplauda, sino necesito a alguien que me diga lo puedes hacer mejor y cómo. Y vino una alumna del posgrado y me dice, mira, con todo el respeto, tu libro es técnicamente correcto, pero, y yo dije, aquí viene lo bueno, ¿no? Y me dice, pero, si yo se lo doy a la madre del hijo de mi compañerito que se acaba de resfriar, no entiende ni papá. ¿Sí? No le importa la clínica, no le importa la fisiopatología, le importa saber qué le está pasando a su hijo y qué puede hacer. Uh-huh. Y me acuerdo que le dije profundamente gracias, porque yo no, evidentemente no le quiero escribir a un psiquiatra sabe más que yo de medicina, no le quiero escribir a un médico, porque el médico más tiene una visión, si se quiere, muy químico procesal o químico funcional, de yo le doy este químico, esto me genera una reacción en el cuerpo, si tiene fiebre le doy antipirético, tiene dolores le doy un analgésico. Sí, es como bloquear sistemas para Uh-huh. adormecer el síntoma. A mí no me interesa adormecer el síntoma, a mí me interesa entender el síntoma. Entonces agarré el libro y dije, gracias, ¿no? Volví a escribir, ¿no? Después de lo que te digo, de 8 años, como siendo un buen diccionario. En la versión inicial del libro, hablando con mi cuerpo, porque para que me enfermo era un buen diccionario. Y de hecho se llamaba así, Diccionario de Biodescodificación. Y Uh-huh. dije, pero es que la verdad es que yo no quiero ser un diccionario. Yo quiero ser un libro que le sirva a la gente como libro de bolsillo. Recuerdo, hace poco me encontré una persona que es básicamente quien hace todos los envíos de los libros aquí en Colombia y me dice, ay, lo bueno del libro es que se puede leer por partes. O sea, yo puedo leer la parte que me interesa y no me tengo que comer todo el libro cada vez que me siente, ¿no? Entonces, si quiero entender qué pasa a nivel de proceso cognitivo o a nivel de proceso fisiológico, puedo leer esa parte. Pero si quiero ir a la enfermedad, ¿qué significa la enfermedad? ¿Cuáles son las preguntas de sanación? Y entonces, ¿cuáles son las reflexiones que me dejan centrado en dónde intervenir, qué acciones cambiar para sanar? Entonces, la gente va a eso. Y yo creo que ese ha sido el gran... eh,
si se quiere, punto de valor del libro, ¿no? Que la gente consume lo que necesita y que hay un efecto doble, ¿no? Como el libro tiene unas líneas donde tú puedes rellenar y tú puedes responderte, la gente a veces, cuando le dicen, ay, préstame el libro un momento, no, yo te Ujú, lo leo, pero no te lo presto porque tiene mis respuestas. Es mi libro de cabecera, ¿sabes? Es mío, no, ujú, no es como pues, simplemente un libro teórico, sino que se vuelve un libro práctico, un libro interactivo. Y quizás creo que ese ha sido lo, el logro como tal, ¿no? ujú, Sin ánimos de alardearme, pero creo que el logro ha sido salir de lo técnico, agarrar un lenguaje humano y volverlo un ejercicio de reflexión y de acción. Sí, no, no me interesa, y perdóname la expresión, ¿no? Jugar la masturbación mental o ujú. reflexionemos sobre lo que pasa. No, no es, a ver, ¿qué podemos hacer para cambiar y estar mejor? Ujú. Sí, el Sí, el darle diagnóstico es vueltas, fácil. claro, teorizar, ¿no? Que muchas veces decir, jo, qué bonito suena, qué bonito, que tú sabes que luego, bueno, tú te formaste también, eres coach, Ujú. y sabes precisamente el atasco, el gran momento que se produce cuando, bueno, vale, ya sé lo que me pasa, ya soy capaz de identificarlo, pero ¿qué? O sea, ¿cómo resuelvo esto? Que solo con descubrirlo es verdad que es un gran paso y que nos tranquiliza mucho esa parte cognitiva de entender y de saber, pero De ahí luego me viene el encanta, después, ¿no? a mí me encanta esa disertación que había entre Freud y Jung, o por lo menos que está en los escritos, donde Freud plantea, dice, a ver, el 50% del camino a la sanación es la toma de conciencia. Y Jung le dice, hermoso, el 50. El otro 50 es actuar, es ser congruente. Eso Puede estar es. jodido y consciente, pero sigue jodido. Exactamente, O sea, el tema es exactamente. cómo genero esa acción de ¿Cómo hago? cambio, Ujú. ¿no? Y eso digamos, durante Muy mucho tiempo, poderoso. cuando Ujú, yo empecé a estudiar y a conocer, el diagnóstico me pareció muy fácil y modestia aparte, con una buena capacidad de observación, y yo siento que la he tenido, yo puedo hacer unos diagnósticos, pero no siempre sabía cómo poder generar la reflexión que me llevara a un cambio, ¿no? Y ujú, un poco hoy, en donde yo centro, si se quiere, un poco desde lo cognitivo-conductual, escuela de la cual no era el más amigo, pero luego entendí el poder hermoso que tiene una vez que uno es congruente y deja de ujú, castigarse tanto. Entonces, todo esto que hoy, bueno, conocemos nosotros como MEREM, que es método de recodificación emocional, ¿de dónde arranca? A ver, esta es la lesión, la enfermedad o el síntoma. Listo. Esto es lo que implica para mí en mi vida, ¿sí? Porque evidentemente, sí, Marta Reguero tiene un dolor de cabeza que es distinto al de Gabriel Rodar. ujú, En términos de contenido son sumamente individuales, en términos de procesos son universales. ujú, Entonces, poder agarrar esos procesos universalizables, volverlos personal, traducirlos en acciones concretas, generar actos reparatorios, establecer un plan de acción y luego chequear si además resultó como esperábamos. Porque ahí, bien como decía Freud, todos somos bien neuróticos, entonces tenemos expectativas sobredimensionadas. Eh, el otro día leí una frase que me encantaba de un coach que está también un poco, dirían en España, un poco cabreado por esta gente que tiene 40 años viviendo de una manera y dice, no, pero manda un mensaje de texto y yo con eso ya me curo. Tienes 40 años de hábitos mentales y hábitos emocionales y quieres un mensaje de texto, sí. Dice, wow, gracias por el voto de confianza, pero no soy tan bueno, ¿sabes? O sea, un hábito lo cambias con otro hábito. Tienes que ujú, educar tu mente, tienes que educar tus emociones, tienes que, sí, aprender a actuar, sentir y vivir de esa nueva manera. Tienes que vencer un montón de resistencias que están atascadas en lo conocido. Y lo que ujú, pasa es que lo conocido a veces es terrible y genera apegos. Y ujú, salen esas creencias. No, más vale más lo conocido que bueno por conocer. No, que vengan todos los buenos. Y los que no conozcan, pero qué lindo que pasen a ser conocidos. Pero yo tengo que luchar con un montón de creencias, tengo que luchar con la resistencia al cambio, ujú, meterme en, a ver, hasta qué punto yo voy a ser capaz de exponerme. Pues esa es la típica pregunta cuando se está en medio del proceso, ¿no? A ver, si me duele ahora y me vuelvo a meter en un proceso de cambio y después me duele más, no, entonces me quedo con lo que me duele conocido. Pero ¿y qué tal si te deja de doler? ¿Y qué tal si lo sanas? ujú, ¿No? Hay gente, en estos días justo lo posteaba desde la mirada romántica, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que no me vuelvo a enamorar porque mira lo mal que me fue. Pues el amor no duele, lo que duele es el desamor o la desilusión. Pero si pudiste amar tanto al equivocado, imagínate cuando llegue la persona correcta, lo lindo que puede ser, ¿no? ujú, Entonces, reeducar a la mente que tiende a ser fatalista por estructura, la mente está diseñada para generar alertas ante lo tóxico, ante lo malo y ante el dolor.
Ujú, pero no genera esos mismos niveles de atención ante lo bueno y lo nutritivo, que es lo que en efecto necesita para sobrevivir, ¿no? ujú, Está estudiadísimo desde un millón de aspectos, como siempre, desde la palabra de amor, que puede hacer que tu matita florezca más y te dé una flor más linda, o que el agua que te bebas se sienta más dulce, ¿no? Y es simple trabajo verbal. Bueno, si eso lo haces con una persona y le dices que es buena y que puede y que es capaz, es maravilloso lo que puedes lograr. Pero ujú, por el contrario, la gente está muy acostumbrada más a estar en modo supervivencia. Y si estoy superviviendo, entonces tengo que andar gruñendo, tengo que tener relaciones más ásperas, ¿no? O sea, tengo que defenderme. ujú, Pues sí es una opción. O sea, a mí me, a ver, sin jugar al victimismo, en algún momento me hicieron bullying en el colegio y la vida no era perfecta y aprendí a defenderme a la mala. Y luego aprendí a más bien a buscar grupos de apoyo y a encontrarme con la gente, ya no para pelear. Luego entendí que la gente me invitaba a pelear y yo peleaba porque aceptaba la invitación. Luego un montón de gente me invitó a pelear y dije, pues la verdad es que no tengo ganas. A ver, punto. ujú, Y no peleo, ¿sí? Entonces, empecé a invitar a la gente a hacer otras cosas, empecé a invitar empecé a aceptar otro tipo de invitaciones, ¿no? ujú, Invitaciones más como esta, a ver, ¿cómo hacemos para compartir conceptos, para eh, ayudar a los demás, para generar un punto de vista? Y al que le sirva, pues bienvenido, que lo adopte, ¿sí? No es que ujú, es mi punto, es un punto de vista que le sirva a todo el mundo, ¿no? ujú. De hecho, el título a mí me parece muy poderoso, el título del libro, cuando dices hablando con mi cuerpo, ¿por qué y para qué me enfermo? ¿No? Ya es solamente esa pregunta que choca, ¿no? Decir, porque normalmente uno enferma y está en el rol de víctima, decir, bueno, es que la enfermedad viene y me arrasa, ¿no? Y es una cosa que me cae. Pero claro, en esta pregunta ya el foco cambia, ya es ese beneficio que muchas veces es oculto de un malestar, que obviamente hay enfermedades, hay sus rangos, pero a mí me estaba recordando cuando te escuchaba hablar uno de los últimos episodios de nuestro podcast, justamente hablábamos de los beneficios de no cuidarse. Estamos siempre hablando de cuidarte, de todas las técnicas, pero Ujú, es bueno, vale, ¿y cuál es el beneficio de no cuidarte? Y ahí aparece todo este repertorio que me conecta a mí con esto, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué? ¿Para qué me enfermo? ¿Qué beneficio estoy obteniendo de quedarme en un patrón crónico donde yo no me estoy dando cuenta que efectivamente no tomo una acción para salir de ahí? Entonces, ahí hay unas resistencias que tú has estudiado bien, que tú has trabajado bien. ¿Cuáles son esas resistencias emocionales que nos sí. bloquean el dar el paso y mejorar? Fíjate, y arranco con parte de lo que comentabas. Fritz Perls, padre de la psicoterapia gestal, decía, los por qué son porquerías. El tema de la gente que se pregunta, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy aquí? Arranca con una buena intención, que es el principio de déjame entender, ¿no? Déjame generar un marco cognitivo referencial para entender. El problema es que con el por qué yo no entiendo, con el por qué yo justifico. Uh -huh, ¿Y qué es lo grave de justificar? Que es justo, en consecuencia lo mereces. uh Entonces, -huh, hay todo un entramado lingüístico donde hacernos las preguntas equivocadas nos permiten perpetuar relaciones patológicas, ¿sí? Cualquier por qué, al final de cuentas, es una respuesta que justifique ese evento. Y yo te puedo dar porqués que son, digamos, formalmente correctos y no te sirven de nada. ¿Por qué te enfermaste? Ay, porque pasaste por un momento de inmunosupresión. ¿Qué carajos hago con eso? No hago nada. O sea, ¿cómo cambio de ahí? Sí, o sea, ay, gracias, sí. Si hubo una vulnerabilidad en una falla orgánica o una falla sistémica, ¿qué hago con eso? No me sirve. Son porqués correctos, pero no me sirven uh para curar, para tomar acciones. Al contrario, me dejan en un grado mayor de impotencia. -huh. Hay mucha gente, recuerdo que a veces me dicen, pero es que Gabriel, tengo una enfermedad autoinmune. Y yo, qué bueno. Pero es que no me escuchaste, que es autoinmune. Sí, es autoinmune. Eres tú quien la inflige. En consecuencia, eres tú quien puede generar los cambios más significativos. Sí, que he tenido, tuve la fortuna de trabajar con una persona que tenía lupus, este, y después de año y medio de trabajo pasó a ser totalmente sintomática. Entonces, ella me decía, pero voy a mi médico y mi médico me dice que todavía tengo lupus. Yo le dije, ¿basado en qué? En que lo tuve. Entonces le dije, vamos a hacer algo. Cambia de médico un segundo, no le digas el antecedente del lupus y dile que te haga un chequeo general y que te diga cómo está. Entonces regreso y me dice, me ha dicho que estoy sana. Entonces le digo, ¿a qué médico le crees?
¿sí? Porque el tema es, el principio de la medicina alopática es el estudio de la sintomatología basada, no de la sintomatología de la salud, sino de de la sintomatología como una disfunción orgánica o sistémica, con una evolución previsible. Ese es el concepto de la enfermedad de la OMS. Entonces, el médico que ve es cómo deja de funcionar, cómo colapsa un órgano o un sistema, punto. ¿No? Y cómo compensar eso, por lo general desde lo bioquímico o en algunos casos desde lo quirúrgico. Y entendiendo por lo quirúrgico, simplemente la extracción muchas veces. Pero cuando pregúntale a una persona, y me pasó hace poco, una persona que le extrajeron el páncreas, ¿no? Entonces yo le digo, ¿tú tienes que seguir haciéndote pedazos para guardar la calma de los demás? Es algo así como, ¿pero por qué me lo preguntas de esa manera? Le digo, porque nadie que pase por, y podemos hablar, ¿no? Desde una liposucción estética aparentemente inocua, sigue siendo hacerse pedazos por querer agradar al otro. Eso quiere decir que cuando yo necesito mutilarme físicamente, también me estoy mutilando emocionalmente en algún punto para poder pertenecer, para poder agradar, para poder ser aceptado. Y eso es un esquema mental. O sea, nadie que se asuma integral va a decir, listo, me cortó un pedazo. Yo le decía el otro día, un poco salvajemente, ¿no? Una chica me decía, ¿pero es que quiero perder peso? Le digo, listo, córtate una pierna, son como 18 kilos. Me dice, no, pero ¿qué animal eres? ¿Cómo se te ocurre? Y le digo, pero tú me estás hablando de hacerte una lipo y luego otra operación. O sea, es igual de salvaje. Si lo que importa es perder peso. Me dice, no, pero no es el peso de ella el que quiero perder. Le digo, no, lo que no has entendido es que igual te estás mutilando. O sea, llegaste a este punto de sobrepeso y de obesidad como un elemento progresivo en tus mecanismos de defensa. Si tú no aprendes a defenderte de tu entorno, la lipo va a durar muy poco, la banda gástrica va a durar muy poco, el bypass gástrico va a durar muy poco. Entonces, antes de hacerte pedazos, por el contrario, aprende a integrarte, a respetarte como eres y luego listo, desde ese poner límites te vas a dar cuenta que va a cambiar tu dieta, van a cambiar tus relaciones significativas, va a cambiar la forma de quererte y percibirte y evidentemente vas a perder peso. Pero entendido como un proceso completo, ¿no? Es, ay, sí, bueno, he ganado peso durante 10 años y quiero perderlo en una semana. No, no Ujú, funciona así. Al contrario, suele generar grandes descompensaciones ujú, en el cuerpo cuando la gente hace estas medidas drásticas para... ¿sí? Porque además los cambios no funcionan así en la vida. ¿Sí? Nuestros mapas neuronales tardan 21 días en establecerse, es lo que nos llamamos como formación del hábito, pero ujú. realmente tardan 90 días en hacerse efectivos. Y es a partir de los 90 días donde realmente los hábitos quedan instaurados, no son los primeros 21. Sea, yo necesito 3 meses repitiendo cotidianamente una acción para que mi cerebro entienda que funciona, que esta respuesta es más adaptativa, que me hace sentir mejor, que consume menos energía en alguna de las estructuras y en consecuencia le dice, listo, si funciona, me hace feliz o me hace menos infeliz, me gasta menos estrés y gana energía en estrés. Entonces funciona. Si yo necesito 90 días para un hábito, porque quiero perder, sí, el peso que he ganado en 10 años en 2 semanas. Porque hay una cultura de microondas, ¿sí? Lo meto en el micro, pongo 40 segundos y ya está lista la comida. No, si la comida está lista en 40 segundos es porque alguien la cocinó antes. Entonces, la gente olvida que hay un proceso para llegar hasta ahí. Entender que estamos donde estamos porque tenemos el hábito de aceptar cosas, el hábito de no poner límites, el hábito de no respetar nuestras necesidades, el hábito de callar para ser aceptados. Hay un montón de hábitos que nos llevaron ahí. Si yo comienzo a corregir esos hábitos, mi emoción cambia, mi físico cambia, mi forma de vida cambia automáticamente. De la misma manera, si yo hago preguntas diferentes, ¿para qué me enfermo? Y comienzo a entender el principio de ganancia ulterior, ¿cuál es la ganancia que está escondida detrás de cada enfermedad? Ujú, Y ahí es donde el espectro a veces es muy sencillo. Si yo digo, bueno, ¿qué puede una persona que tiene disfonía? Pues evidentemente no quiere hablar o necesita callar algo o le ha costado pedir algo y no sabe cómo y está pasando en este periodo de disfonía o de ronquera para, ¿no? Conectarse con esa forma de decirlo. Pero hay gente que me dice, bueno, ¿y cómo puedes, qué puede tener de bueno un cáncer o una artritis? Empezamos a hablar de distintas enfermedades. Y voy a tratar de hacerte el resumen rápido, ¿no? Primero tenemos este principio de ganancia ulterior. O sea, detrás de esta enfermedad hay algo bueno. Luego hay algo que se llama principio de método ganancia insuficiente. Nuestro inconsciente dice, a ver,
si yo paso por este proceso, debería tener una respuesta de mi entorno que es la siguiente. ¿Y qué pasa si la respuesta no es? Y yo siempre bromeo con lo mismo. Mi esposo se ríe mucho cada vez que yo empiezo con esta condición, ¿no? Digo, bueno, listo. Una persona se resfría porque quería un beso y un abrazo, supongamos, de su esposa. Y su esposa diligentemente le da sopa de pollo y un acetaminofén. Y él dice, pero caramba, yo lo que quería era un beso y un abrazo. Y tú ves sopa de pollo y una pastilla. No, no quiero esto. Entonces, ese resfrío se complica y se vuelve una bronquitis. Ah, bueno, listo. Sopa de pollo, más descanso, más acetaminofén y otra pastilla más, no sé, un broncoespasmódico. Yo quería un beso y un abrazo, o sea, que es tan difícil de entenderlo. Y a ver, entonces esa bronquitis se traduce en una bronconeumonía, luego una neumonía y al final un EPOC, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces tienes un avance en la enfermedad donde la esperanza era una cuota de afecto y de demostración de afecto en una fórmula específica y no se obtuvo. Y al llegar a ese punto, normalmente hay como dos grandes tendencias. Una que dice, a ver, si he llegado hasta aquí por un beso y un abrazo y me he desgastado todo lo que me he desgastado y no lo he tenido, ¿vale la pena seguir viviendo? Hay gente que dice no. Entonces, listo. Paro respiratorio y se acaba la historia, o se acaba ese pedazo de la historia. Y otra gente dice, pues sí vale la pena seguir viviendo, pero esta no es la fórmula, ¿no? Entonces tienen recuperaciones increíbles, finalmente encuentran las estructuras clínicas o químicas para funcionar y la gente se recupera. Y una de las preguntas es, si yo lo que quería era un beso y un abrazo, ¿por qué no voy a mi esposo y le digo, mi amor, dame un beso y un abrazo? Sí, porque me tengo que meter en todo ese lenguaje desgastante. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso de los hombres, no todos los hombres son educados para conectarse con su lado emocional y luego para hacer declaraciones de afecto. Necesito un beso y un abrazo, ¿sí? En la sociedad latinoamericana es como, ay, este es medio maricón, ¿no? Necesito un beso y un abrazo. No, no es maricón nadie, o sea, no es un tema de homosexualidad, es un tema de necesidad afectiva y es humana. Pero hay tantos mitos con respecto a la declaración de la necesidad. Ay, sí, una chica declarando que quiere un beso y un abrazo. Ya empezó con este cliché femenino. Seguro que es jugando con su discurso de víctima. No es víctima nada. Necesita un beso y un abrazo. Todos necesitamos un beso y un abrazo. No, Solo y que no todos se tenemos la se me estaba integridad. ocurriendo que también para reconocer la propia necesidad, o sea, tú estás hablando de declararla, Claro, pero el paso previo, ¿no? Decir, soy consciente, porque todo esto que tú cuentas en este ejemplo, ¿no? Que es así como muy gráfico, muy simplificando, ¿no? Entiendo, sí, pero claro, muchas veces es que yo no sé lo que necesito. O sea, a veces se produce todo este proceso exactamente. de forma automática y digo, esas A nivel personalidades, ¿no? consciente no Estaba lo cayendo tengo. en esa personalidad que parece que siempre le pasa todo, ¿no? Dices que vas viendo patrones de comportamiento y dices, bueno, no puede ser que todos los males vayan a esta persona. Pues eso, que tenga este malestar, luego otro, luego tal. Y dices, bueno, es que ni siquiera se está dando cuenta que a lo mejor lo que necesita su lenguaje, ¿no? Ese lenguaje del que tú nos hablas, ese hablar con nuestro cuerpo, todavía estamos en preescolar, estamos a lo mejor empezando a Sí. entendernos y no sabemos que necesitamos un beso y un abrazo. Puede ser. Y sí, totalmente, ¿no? Y aparte, muchas veces cuando la gente se conecta con eso, luego tienen miedo en declararlo y en pedirlo y en decirlo. Primero, no siempre lo tienen consciente. Y luego, ojo, un beso, mucha gente dice, no, es que nos enfermamos para estar con el otro. Las enfermedades eruptivas, y a ver, papera, rubiola, varicela, no es para que venga el otro a cuidarme, es para que venga el otro y me deje en paz. Ay, qué pena, Marta, no vengas a la casa. Sí, tengo paperas. Sí. Lo hago por ti, no es por mí, o sea, no es por ti, lo estoy haciendo por cuidarte. Es una manera simple de decirte, sí, no me fastidies, estoy en la casa, necesito poner un límite más allá. Ujú. Entonces, cuidado porque el beneficio a veces es lograr distancia. A veces la gente enferma para que otras personas no lo cuiden a él, sino cuiden o se encarguen o asuman responsabilidades dentro del sistema familiar, de pareja o laboral inclusive, ¿no? ¿Sí? Hay personas que no tienen apoyo salvo estar enfermas, porque son los grandes superprotectores. Yo tengo muchas pacientes, sobre todo mujeres que son, sí, la Mujer Maravilla. Y yo siempre les hago la misma pregunta, digo, a ver, ¿en qué episodio de Los Superamigos la Mujer Maravilla sale y dice, ay, tengo problemas menstruales, ¿me ayudan hoy? Ninguno. Sí, estoy cansada. En ninguno.
no lo puede decir, es la Mujer Maravilla. Es ella quien tiene que prestarle ayuda a los demás. Entonces, Ujú, todo el que tenga complejo de heroína o de héroe tiene una sobrecarga enorme para tener la validación de su sistema. Y eso es muy complejo. Y eso solo cambia con una enfermedad muy dura. Pero ujú, dice, ay, no te puedes salvar ahora porque está en cama. Y lo increíble, que es cosas que no todo el mundo logra entender, es los sistemas se autorregulan. Tú quitas al superhéroe y el sistema se autorregula. ujú, Porque aparece otro superhéroe o porque todos trabajan. Pero ujú, eso no lo sabe el superhéroe y muchas veces le cuesta mm, asumirlo, porque si le quitas la responsabilidad de superhéroe, también le quitas parte de su razón de ser en el sistema. ¿Sí? ujú, ¿Qué hace un salvador si no tiene una víctima a quien salvar? ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan un poco las complejidades sociales, donde no es tan sencillo para algunas personas decir, no, voy a poner un límite o me voy a manejar de esta manera. Se vuelve complejo. Y dentro de los para qué la gente enferma, hay un para qué que es muy, muy, muy complejo y muy delicado, que tiene que ver con la culpa. En la tradición judeo-cristiana, ¿cómo se explica la culpa? Con castigo. Entonces, la persona que siente que ha sido una mala hija, que ha sido un mal hijo, que ha sido un mal esposo, que ha sido X, Y o Z con alguien de la familia o con alguien cercano o con alguien valioso, su inconsciente le dice, listo, como no te puedo sí, dar todo el castigo de una vez porque si no te mato, te lo voy dosificando. Entonces aparece, no sé, la artritis, la artrosis, empiezan a aparecer otras enfermedades degenerativas autoinmunes. ¿Pero por qué son autoinmunes? Porque tu inconsciente te está diciendo, si tú eres el enemigo, es a ti a quien debo atacar, pero te lo voy a dosificar para que no sea tan grave. Y aparece esta enfermedad de desgaste, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Con enormes procesos de autoperdón, donde el autoperdón no quiere decir estoy de acuerdo con lo que ocurrió o lo tengo que aceptar, o no, quiere decir puedo hacer las paces conmigo, puedo ir a mi pasado, regresar ileso y puedo cambiar mi forma de actuar, pues ya no necesito seguir castigándome. ujú, ¿No? O sea, y el proceso del perdón como tal es un proceso un tanto más largo y más complejo. No es solamente una declaración de perdón o hacer una cartita y decir, ay, yo me perdono y ya estoy bien. Sí, o sea, no es salir impune, es asumir la responsabilidad, pero sin tener que castigarme, generando actos reparatorios. Pero aún ahí hay esperanza. El tema es que no en todas las enfermedades hay un marco cognitivo emocional de esperanza. Te pongo otro ejemplo, que para mí fue un ejemplo muy cercano. Papá de un muy querido amigo del posgrado. Lamentablemente este señor solo servía de mal ejemplo, ¿no? O sea, era bebedor, borracho, jugador, mujeriego, ¿sí? O sea, todas las cosas reprochables en algún momento esta señora las tenía todas, ¿no? O sea, era muy buen mal ejemplo, pero las tenía todas. Y un día, pues llega a su casa y dice, señores, cáncer de hígado, me estoy muriendo. Y todo el mundo se reúne en familia. De hecho, me lo comentan y me dicen, no, vamos a amar a papá y le vamos a dar todo el cariño del mundo. Y yo les digo, cuidado porque no va por ahí los tiros. Pero es que tú siempre dices que el amor es sanador. Le digo, sí, pero. Entonces, no, no puede ser, estás hablando, estás teniendo contradicciones. Y digo, ya va, pero. O sea, entonces no querían escuchar porque andaban en el momento de negación del diagnóstico, o sea, de un diagnóstico tan funesto. Toda la familia se reúne, lo perdonan, lo aman, lo besan, lo abrazan y a las 2 semanas el señor muere feliz. Pero más cuando ven la foto del día que muere, el señor tiene una sonrisa oreja a oreja y estaba radiante. Entonces decía, se acaba de morir de cáncer, ¿cómo puede estar feliz? Entonces ahí regresan de nuevo y me dicen, a ver, tú nos habías dicho que muy posible se moría y que no era el tema de que le diéramos cariño a lo que le iba a salvar. ¿Qué pasó? Yo le digo, a ver, entiendan algo, con todo el respeto y el dolor del caso. Este señor, ¿sí? Ha sido un jugador, ha sido un mujeriego. Se iba un jueves y regresa un martes. No se ha hecho cargo de sus hijos durante 40 años. Si él regresa un día y dice, señores, he cambiado, soy un hombre nuevo, quiéranme. ¿Ustedes lo reciben? Unánime, todos dicen no.
¿Ustedes le creen? No. ¿Ustedes lo perdonan? No. En el mejor de los casos, ustedes lo ponen a prueba. O sea, has sido 40 años un mal padre. Bueno, ahora tienes que demostrar que eres un buen padre, que te toca trabajar, que vas a llegar a tiempo, que vas a asumir. ¿Tú crees que él está dispuesto a pagar ese precio después de haber vivido toda su vida? Pues evidentemente no. Pero gracias a la enfermedad obtuvo un perdón unánime, obtuvo unas demostraciones de amor incondicional unánime. ¿Tú crees que él se iba a arriesgar a perder eso? No. Entonces él vivió como quiso, se arrepintió las últimas 2 semanas y subió al cielo. Sí, el precio es caro, lo pagó con su vida, estamos de acuerdo, pero vivió como le dio la gana. Ujú, Entonces, cuidado, hay enfermedades, y como dice la OMS, ¿no? Conjunto de síntomas, con signos y síntomas característicos, con una evolución previsible. Emocionalmente, cuando uno aprende a observar, no a juzgar la historia, no digo si esto fue un buen hombre o un mal hombre, o si eso es una buena técnica o no. Esa fue su técnica porque en el fondo él sí quería a su familia, pero pues tenía pues, muy malos hábitos. Entonces, ¿él qué necesitó? Él no necesitó a sus amigos o a estos otros encuentros casuales. Él necesitó a su familia cuando realmente estaba en un estado de crisis. Pero no había otra manera de que él se acercara a la familia y la familia le dijera, claro, te perdono, venga, sí, con los brazos abiertos. Le iban a decir, venga, te pongo a prueba. O sea, porque la credibilidad la tiene totalmente destruida. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta el poder de negociación que tiene la enfermedad. Pues gracias a la enfermedad la gente ujú, cambia condiciones, la gente logra perdones, la gente logra encuentros, ¿no? Como decía Sun Tzu, el enemigo externo consolida el enemigo interno. Tienes un montón de gente que se pelea en la familia hasta que un miembro de la familia enferma, entonces todos se unen para combatir a esa cosa terrible que se llama enfermedad, ¿sí? Se llaman como perros y gatos, pero en ese momento son lindas componentes del mismo zoológico, no pasa nada, ¿sí? Entonces, esa unión de manada, esa unión de grupo, esa unión de clan ocurre cuando hay que combatir algo terrible afuera. Y para eso, pues hay gente que entiende que ese sacrificio, en el sentido bien etimológico de la palabra, ¿no? Ese, de alguna manera, vivir en acorde a esa creencia de que la persona tiene que pasar por un proceso doloroso o está dispuesto a exponerse a un proceso doloroso por la familia, pues lo hacen desde el amor. Nadie lo hace porque, ay, es que me volví un poco tonto esta semana y se me dio por enfermarme. No, no, muchas enfermedades tienen su origen en el amor patológico. ¿Está bien? Sí, sí, queremos jugar la clínica y el juicio, pero nacen desde el amor, nacen desde la necesidad de estar en contacto con el otro o la necesidad de que el otro se integre familiarmente y pues hay gente que paga precios muy altos por eso. ujú. Lo que me viene a la imagen o la idea que, que me resuena al escuchar, claro, estas explicaciones, el imaginar, ¿no? Cómo todo esto rompe los esquemas también con los que concebimos enfermedad, salud, el fin último, ¿no? De la vida. Claro, por eso entiendo que comentabas al principio esa parte también espiritual, porque al final es tocar todo, ¿no? O sea, tú esto cuando a una persona que está educada, como decías antes, la medicina alopática, yo tengo un síntoma, a mí alguien además externo me viene, una autoridad me prescribe, yo soy obediente y yo me curo. Claro, para entender todo esto en ese nuevo lenguaje, ¿no? De la biodescodificación, que pasamos a interpretar, pasamos a ir entendiendo. Hay que romper el esquema básico. La enfermedad ya no es lo mismo y la salud quizás tampoco. ¿No? Para mí la salud es literalmente la búsqueda constante del equilibrio. Uh -huh, Y decíamos en la clase de neurocodificación, ellos dicen que el equilibrio se expresa en forma PESA, ¿no? Pensamiento, emoción, sentimiento y acción, el acrónimo PESA. Y yo digo que en todo caso sería ESPESA, ¿no? La espiritualidad, uh -huh, pensamiento, emoción, sentimiento y acción. Si eso está alineado, mi expresión es salud. uh O -huh, sea, el resultado es salud. Si algo de eso se disocia, o sea, pienso una cosa, actúo de manera distinta, o siento algo y pienso algo distinto, si yo me disocio en alguno de esos puntos, pues van a aparecer síntomas, uh -huh, invariablemente. uh -huh. Si yo me permito entender el síntoma y generar cambios, pues mi cuerpo cambia.
Si algo que yo he aprendido es que el sistema inmune, mira, me pasaba con, pues quizás con uno de los casos muy cercanos, que es con mi sobrina, donde ella pasa por un proceso oncológico y un día nos llama y le dice el médico, mira, te tenemos que transfundir porque pues, tu plaqueta está bajísimas. Y ella, que es en ese sentido muy obediente, dice, no, Gabriel, nosotros trabajamos creencias, vamos a revisar esto, vamos a cambiarlo. Hicimos un trabajo de creencias y al día siguiente el médico le dice, a ver, pero ¿qué has hecho? Tus plaquetas están normales, esto no pasa. Entonces ella dice, no, sí, pero es que, sabes, yo trabajo esto también desde este enfoque. Dice, no, no, pues esto no pasa, esto en clínica no pasa. Y dos veces le dijeron, en momentos distintos de ese proceso, que había que transfundirla, hicimos el mismo trabajo y ella aprendió que ella puede regular su cuerpo haciendo decretos específicos, haciendo un trabajo de creencias específico. Y, ojo, tengo análisis de sangre de un día para otro de 8 horas de diferencia mostrando los resultados. O sea, no es que, ay, se me dio por decir algo lindo porque venía bien. No, no. En ese sentido, el poder de las creencias es tan vasto y como decía Henry Ford, si crees que puedes, tienes razón y si crees que no puedes, también tienes razón. En el momento que tú te conectas con tu capacidad de sanar, de entender dónde estás en el proceso, qué necesitas corregir y asumes tu responsabilidad, no tu culpa, sino tu responsabilidad de gestar cambios, tu sistema inmune reacciona de maneras increíbles y puede revertir un diagnóstico oncológico en 20 días sin problema. Ujú. Y aquí pueden surgir Bueno, a lo mejor las alertas, ¿no? De decir, bueno, hablamos cuando tú intentas buscar información, ¿no? Sobre biodescodificación, por ejemplo, haciendo esta labor de traducir, de explicar qué es la biodescodificación y aparece como medicina alternativa y demás. A mí me gusta el concepto de medicina integrativa, ¿no? Que parece que no tienes me tampoco gusta que más. decir. O sea, es decir, no estamos hablando No, de que una persona abandone el ejemplo que estabas poniendo ahora. Yo no abandono la medicina, yo no abandono el trabajo con mis síntomas, pero yo puedo complementarlo o yo puedo atender claro. este otro origen si me siento a lo mejor llamado a esa acción De, de decir, de hecho, justamente yo con todos los pacientes que he trabajado en la parte oncológica, 24 en este momento, eh, a- con todos lo hago de manera integrativa. O sea, hay gente que me dice, no, pero entonces voy a dejar, le digo, no, no dejes. O sea, todo lo que sume salud, hagámoslo para sumar salud, ujú, porque hay elementos muy básicos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, me comentaba otra persona que me dice, bueno, mi hermano ha sufrido, cayó por un mal tema de andar de fiesta de manera un tanto irresponsable, le han dado una droga sintética, que justamente bloqueó todo el receptor de serotonina. Entonces, cuando él sale del proceso de adicción, el psiquiatra hizo el acompañamiento, a mi entender, a medias, porque logra sacarlo de la adicción, pero luego no logra que se abran de nuevo sus receptores de serotonina y de oxitocina. En consecuencia, este chico terminó deprimido y se suicida. ¿Sí? Entonces, ojo, si hay ciertos procesos, o sea, no todo es simplemente lo resuelves de la toma de conciencia. No, cuando hay grandes desequilibrios, en el caso de la bipolaridad, por ejemplo, tú necesitas un acompañamiento psiquiátrico. Y ujú, pensar que no se necesita es sumamente ingenuo. O sea, es necesario, en muchos casos, el acompañamiento alópata, lo que va a hacer es ayudar o el acompañamiento, no sé, de biodescodificación, como quieran. Pero el integrar ambas cosas, uno te ayuda a tomar conciencia de qué pasa en tu cuerpo reacciona, y desde el lado, digamos, de la clínica, de lo que hoy decimos clínica convencional, o medicina alopática, entendemos y generamos contención más rápida del síntoma y la sensación de bienestar es mucho más rápida. O sea, lo que se hace efectivo el proceso. ujú, Yo, pues jamás le voy a decir a alguien, deja una cosa por la otra. ujú, Ah, que con técnicas de integración cerebral, por ejemplo, podemos controlar un ataque de ansiedad o un ataque fóbico sin medicación en una sola sesión o en dos máximo. Sí, es cierto. ¿Que eso quiere decir que hay que olvidarse de los ansiolíticos? No, los ansiolíticos tienen una función en un momento específico. Con lo que sí no estoy de acuerdo es dependamos de todas las drogas para estar bien, ¿no? Nuestro cuerpo tiene digamos, es un gran laboratorio que compensa constantemente entre sí, adrenalina, noradrenalina, oxitocina, cortisol, serotonina
sí, una gran librería y depende de para qué. O sea, hay momentos donde necesitamos relajarnos, hay momentos donde necesitamos, sí, más actividad, más estado de alerta. Lo que es definitivamente insano, tanto en lo físico como en lo emocional, son los estados sostenidos de. Son estados sostenidos de alerta, me Ujú, inmunosuprime, me fatiga físicamente, me fatiga cognitivamente. Lo mismo, la gente dice, ay, pero es que la alegría, ¿no? Si yo estoy en un estado maníaco, si yo ujú, estoy alegre y estoy enrumbado una semana, al final de la semana mi cuerpo colapsa y mi mente colapsa. O sea, lo que la gente a veces no entiende es que todas las emociones son válidas, todas las emociones tienen algo que decirnos. Nosotros hacemos cosas distintas en determinadas emociones y todas las emociones tienen más algo bueno para nosotros. Desde la rabia, hay gente que con la rabia se defiende y necesita aprender a defenderse, pero desde la rabia también construye. Si tú no ujú, construyes en la alegría, tú en la alegría celebras. ujú, Pero si tú te mantienes en estado alegre, no construyes y no haces nada. Tú en la tristeza reflexionas, ujú, ¿sí? Entonces, y en el miedo te pones a salvo. Entonces es importante entender cuál es el espacio de cada una de las emociones y no tratar de ujú, andar evitándolas. Yo creo que una de las grandes labores es educar socialmente a la sociedad, perdón, educar nuevamente a la sociedad a que se conecte genuinamente con las emociones y que no haya no, ay, Marta, qué pena, no puedes llorar, tienes que ser fuerte. ¿Y por qué así me duele? He perdido algo importante, pues voy a llorar, claro. Déjame pasar mi luto en paz, ¿sí? Es que los hombres no lloran. Y uno, ¿por qué no? O sea, ¿dónde hay una parte de género donde está permitido para la mujer que sí? Eso es totalmente una distorsión en la educación, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Es ujú. claro que los hombres lloramos, por Dios. O sea, se lo digo yo, he llorado un montón. Y también pasé más de una década de mi vida donde no lloraba, o sea, no lloraba ni por, se murió mi padre y no lloré. Hasta que me di cuenta de que ya va, esa represión, o sea, me está haciendo daño. Y cuando empecé a llorar, lo lloré como una Magdalena una temporada y luego encontré de nuevo mi equilibrio. Pero es entender eso, cuál es la manifestación genuina de las emociones. Eso es Ujú. lo que nos contacta con la salud. ¿Y esa manifestación genuina de la emoción es diferente según cada persona? ¿Tiene un Claro, umbral distinto? Es decir, mi nivel claro, claro. saludable de mostrar rabia puede ser distinto al tuyo para que yo encuentre mi equilibrio. Sí, puede ser, no, seguramente lo sea. O sea, Por lo sí, tanto, las esa... personas somos totalmente únicos. Pero, por ejemplo, ese quizás sale, no, diría Freud, ¿no? Mi super yo muy educado. La manifestación de la rabia es legítima y también en proporciones, ¿no? ¿A qué voy? Si yo por mi manifestación de rabia necesito destrozar todo, ese destrozar todo ya no es una simple manifestación legítima de rabia. Ahí hay una extensión de un montón de rabia reprimida y hay otras cosas. Cuando yo digo legítima, también habla de en su justa medida. Es decir, si a ti te van no sé, estás en la calle, viene un chico y te va a asaltar, si defenderte acorde al nivel de la amenaza es legítimo. Ahora, defenderte, macerar al otro, hacerlo picadillo y volverlo sushi, eso ya es totalmente desproporcionado. ¿Sí? A eso me refiero con una manifestación legítima. O sea, hay Ujú, digamos, la defensa para evitar o diezmar el ataque es válido, pero tener que mancillar al otro, pues no tiene sentido. ujú. O sea, o no tiene sentido que sea lógico y válido. Sí, En el espacio de la tristeza, la reflexión es válida, pero entonces vas a vivir deprimido toda tu vida para poder reflexionar mejor. Pues no, eso también tiene medidas, ¿no? ujú. Sí, yo lo tomaba porque leyendo algunos artículos tuyos, ¿no? Me gustaba, por ejemplo, cuando hablabas de las personalidades, en el sentido de que cada personalidad va adoptando diferentes corazas, ¿no? Parte del dolor que a veces ocurre y surge por resistirnos a esa emoción. Por eso el hecho de hablar de legitimidad de emociones, pues creo que también es interesante, ¿no? Nos da ese paso a darnos permiso, a sentir, a expresar. Pero puede ser que a lo mejor cuando nos ponemos de cara a asumir un cambio, tengamos miedo a perder nuestra personalidad, no decir, bueno, pues si yo soy así, yo soy la que se enfada, la que chilla, llega un momento que en este panorama, ¿no? Decir, bueno, ¿y si me desdibujo? ¿Y si cambio tanto que Fíjate ya que no ahí hay soy un yo? concepto, ahí hay un concepto interesante, ¿no? Y es el concepto del ser.
A mí me gusta mucho el planteamiento que hace Jacobo Levín Moreno cuando habla de psicodrama y dice, realmente nosotros somos la definición de los roles que ejecutamos con frecuencia. Ujú, ¿Sí? Si yo te digo, a ver, y te lo puedo decir ahora como ejercicio, a ver, ¿quién es Marta? ujú, Entonces me dicen, bueno, Marta es sí, periodista o es esposa o es sí, X, Y o Z. No, eso es lo que hace Marta. ujú, ¿Quién es Marta? Si yo le quito los roles a Marta, ¿quién es Marta? ujú, Entonces ahí caemos en la esencia del ser y pues claro, de repente dice, ah, no, pero eso es muy filosófico. Bueno, pero ¿quién soy yo si me desnudo de mis roles? ¿Quién soy yo si me desnudo de mi rol de esposo, de mi rol de coach, de mi rol de terapeuta, de mi rol de hermano? Sí, soy una persona sí, ¿y qué pasa? O sea, es como ser una persona es suficiente, no tengo que hacer cosas, tengo que llenarme de títulos, tengo que llenarme de roles específicos. Entonces, cuando me di cuenta que esa definición de quién soy tiene que ver con mis roles o con mis actitudes frecuentes, me di cuenta que muchas de las cosas que yo digo es que yo soy chillón o yo soy, no, no, yo he llorado. No quiere decir que soy llorón, porque no soy llorón, he llorado. Es una acción que yo tomo en un momento. Sí, yo he estado triste, no quiere decir que sea depresivo. No soy, he estado, es un estado transitorio. Y cuando empiezo a entender que mucho de eso es transitoriedad por un lado y por otro lado elección, entonces te volteo la pregunta más bien a no quién eres, y si se desdibuja tu ser, es quién has estado eligiendo ser y si te sirve ser esa persona para luego cambiártelo por quién quieres ser realmente. ujú, Porque estamos a una elección de distancia de ser la persona que queremos, si nos damos el permiso. ujú. Y cuando llegas a este punto en tu trabajo, claro, yo, si tengo que definir y a la presentación me cuesta ubicarte, porque claro, el primer paso que nos explicabas, ¿no? Primero en esa biodescodificación, en ese trabajo con tomar conciencia, llegas a ayudar a la persona a que Ujú. establezca ese diálogo con su cuerpo y se dé cuenta. Pero pasamos ahora a tomar acción. ¿Cómo tomamos acción queriendo afectar al pensamiento, a la emoción, al lenguaje? ¿Qué técnicas A ver, empleas ahí? Por lo tanto, esa, digamos, tu perfil no termina solo en ser la persona que decodifica, ¿no? Que saca el significado, sino que hay un paso más allá. Hablábamos del coaching y de ese plan de de acción. ese acompañamiento. Eso es. ¿Qué Justo ocurre ahí? eso, ¿Qué y eso técnicas un empleas? poco te lo comentaba antes con el tema del MEREM, ¿no? En Ujú, la recodificación emocional, yo arranco en este tema de la biodescodificación, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué significan? ¿Cómo impactan tu vida? Y ahí tengo claro, digamos, la lesión, entiendo un poco el origen y ahora entiendo cuál es el camino a sanar. O sea, si estas son, llámese falta de límites, falta de amor propio, ah, falta de prosperidad financiera por, eh, no sé, apego, amor al clan, cualquiera de estas acciones, ahí comienza lo que viene bajo el concepto de los actos reparatorios. ujú, ¿Qué acciones concretas me ayudan a corregir cada uno de estos síntomas, indicadores o dolencias en su vida? Porque esos actos reparatorios son distintos a los míos. Entonces, cuando tenemos claro actos reparatorios, y ojo, cuando digo actos reparatorios, yo decir, bueno, poner límites, eso no es un acto reparatorio, ese es el título del acto reparatorio. Poner límites es decirle a mi mamá que no cuando me llama y quiere hacer tal cosa, es decirle a mi hermana que no cuando me está pidiendo plata y yo ya no tengo más y ando corto de plata yo también, es decirlo además sin sentir culpa. Entonces, este título, poner límites, se traduce en 20 acciones concretas. Esas 20 acciones concretas, ahora yo las voy a poner a prueba. Esas 20 acciones concretas pasan a su vez por el filtro de la resistencia del otro. A ver, el victimario o la persona abusiva, o incluso la persona que no es abusiva, pero que tiene una dinámica contigo, está acostumbrado a una dinámica específica. A ver, yo llamo a Marta y le voy a pedir tal cosa y me lo va a dar porque ella es solidaria. Y no siempre te preguntan si estás dispuesto, si estás de buen humor, qué pasó, si lo puedes hacer ahora. Están acostumbrados a que tú, por ese título de solidaria, lo vas a hacer. Y cuando tú les digas, oye, qué pena, pero ahora no puedo, Marta, no me vas a ayudar.
déjame trabajarte la culpa un poco para que me ayudes. Dice, no, no me jodas, no te voy a ayudar, no puedo. Y estoy bien. Te devuelvo tu trabajo de culpa, no me interesa. Y te sigo queriendo igual, pero no te voy a ayudar. No, el cariño no es una moneda de cambio. Cuando la gente entiende que el cariño no es una moneda de cambio y que se usa muchas veces en patrones de interés, y eso para algunas personas es un poco duro de digerir, ¿no? Pero Ujú, cuando yo empiezo a entender que poner ciertos límites traen otras consecuencias, la gente dice, ah, no sé si quiero poner este límite, ¿sí? Porque este límite me implica que la otra persona, si de repente se aleje o ya no me busque por interés, pero entonces ya tengo claro que me busca por interés, no por amor. Yo empiezo a poder ponerle los nombres reales a ciertas relaciones sociales. Yo tenía un paciente, un chico de 17 años, grandísimo, tenía como, no sé, 1,90 m, pesaba como 120 kilos, chico muy robusto, y él siempre era como el gran defensor de todo el equipo de fútbol del colegio donde estudiaba, ¿no? Y lo que pasaba es que, claro, una humanidad tan grande que cuando terminaban en peleas en uno de los partidos de fútbol, este salía a defenderlo y nadie peleaba con él. O sea, a pelear. Chico de 16 años con semejante mole, ¿no? Y este también tenía 16 años, pero bueno, 17, pero era enorme. Hasta que se dio cuenta que hubo dos fiestas donde a las fiestas invitaban a los otros amigos y a él no. Y él llama y dice, hey, pero ¿por qué no me invitaste? O sea, es que no íbamos a pelear, veníamos a una fiesta. Y él decía, pero yo te los defendía porque esos eran mis amigos. Y yo pensé que éramos amigos en ambos sentidos. Y le dijo, no, yo te invitaba a los partidos de fútbol porque necesitaba alguien que me defendiera. O sea, yo necesitaba un perro que le agarrara más fuerte que el perro del otro equipo. Pero tú no eres mi amigo. Ah, bueno, sí eres en el título, pero no en la dinámica social. Entonces fue como un trago muy fuerte para este chico decir, a ver, o sea, yo literalmente me entrego a golpes no porque me quiera entregar a golpes, sino porque no va a permitir que vulneren a mis amigos. Y luego se hizo la pregunta, a ver, ¿realmente quiénes son mis amigos? Porque estoy entrando en una dinámica que, pues, venga, no sirve. ¿Sí? Y para él fue muy impactante, pero le sirvió entender realmente que tenía muchos conocidos, que eran los niños, sí, los chicos conocidos, cool del colegio, pero que no eran sus amigos. Y redimensionar eso tuvo un coste social, sí, y le ganó un montón de paz, en otros términos. ujú. Al final son las elecciones, ¿no? Que nos van llevando a ser, como decías, Justamente, la persona que queremos ser. Si alguien de nuestros oyentes, claro, le ha despertado el interés, porque me imagino que abordar esto para cualquier persona que está en esa búsqueda de salud, ¿no? En el sentido de equilibrio, ¿qué puede hacer para adentrarse en estos procesos? Te podría contactar a través de sí, tu web, de gabrielroar.net. Ahí tienes además cursos, tienes posibilidad de hacer talleres online y consultas. Se puede hacer consulta, por ejemplo, con un totalmente, profesional. totalmente. Yo hago sesiones totalmente personalizadas Ujú, vía Zoom normalmente para poder dejarlas grabadas, pero si no vía Skype, o en algunos casos vía WhatsApp. ujú, Las sesiones son totalmente online, duran 1 hora y pues como te comentaba, o sea, yo tengo procesos con gente en Australia o en Inglaterra o en España. Tengo una buena colectividad de personas con las que tengo ujú. la fortuna de Y trabajar. el perfil, por ejemplo, para también sin quien tenga recelo, ¿no? Decir, bueno, es que lo que me pasa a mí no es muy grave, tampoco estamos hablando de enfermedades. Puede ser una No, aproximación, aunque no estemos en una situación, porque a veces solo actuamos cuando le vemos las orejas al lobo y nos vemos en una situación muy crítica. la idea es Hablábamos de iniciar. la prevención, ¿no? ¿Podemos Claro, también iniciar estos procesos para prevenir y para llevar una vida quizás totalmente, más sana? totalmente, totalmente. Hay algo, pues, yo siempre he dicho que hay una de las cosas que hace fácil mi trabajo, ¿no? Y es, siempre estando de afuera, es fácil ver qué es lo que se puede corregir. Siempre tienes una mirada fresca. Entonces, igual cuando yo voy y soy yo el paciente, siempre viene alguien de afuera y me dice, ay, pero mira esto. Y yo, ah, caramba, me pasaba con una terapeuta española justamente hace 2 meses, más o menos, haciendo una terapia. Dije, bueno, déjame sumarme aquí a esta visión. Y me decía, mira, estos procesos, y la verdad no me he dado cuenta, o sea, porque son tan míos que se vuelven invisibles. Ujú, Entonces, yo creo que, y como lo posteaba hace unos días atrás, ¿no? No, no va a terapia el que tiene problemas. Todos tenemos problemas. Va a terapia el que los quiere resolver. ujú, O sea, uno hace terapia porque quiere estar mejor.
no porque está mal, sino porque quiere estar mejor y quiere solucionar. Sí, yo tengo un conjunto de herramientas, creo que tengo un repertorio bastante concientizado y bastante bien integrado como para poder ayudar a la gente. Hay cosas donde de repente, sí, hay cosas particulares en las que yo no sé, no trabajo, ¿no? Ujú, O porque no conozco la herramienta o porque simplemente tengo diferencias teóricas. Si alguien quiere un trabajo totalmente espiritual, pues ahí sí no es conmigo. O sea, yo puedo trabajar cómo integrar esa espiritualidad en su cuerpo y cómo integrarlo en términos de dinámica social, pero si quieren, no sé, una lectura ouija o algo por el estilo, pues sí, vénganos conmigo. Lo mismo si quieren algo menos esotérico, pero con lo que no tengo, que sea, no soy ducho, como puede ser constelaciones familiares, no es conmigo. Trabajo lo sistémico y lo familiar, sí, pero no con esa herramienta. ujú, Entonces, creo que es un tema de si alguien quiere darse la oportunidad de estar mejor, si alguien tiene la oportunidad de entender su cuerpo, sus síntomas, pero sobre todo qué puede hacer y cómo, sobre todo, recodificar emocionalmente sus procesos, pues con mucho gusto los ujú, acompaño, hacemos terapia. Yo me acuerdo años atrás, mi terapeuta me decía, pero es que tú siempre tienes mucha prisa porque la gente que trabaja contigo sane. Y no todos los pacientes quieren sanar tan rápido. O sea, hay pacientes que quieren entender su proceso, meterse en el proceso y estar acompañados. Me ujú. acuerdo una vez, porque en esa época también yo le di, o sea, una persona me dice, vamos a trabajar estos tres temas. Y a los 3 meses estamos listos. O sea, ya hemos trabajado los tres temas y lo hemos resuelto. Entonces le digo, bueno, listo, ya tienes el alta. Y me dice, no, no te acepto el alta. Digo, pero si esto ya estaba trabajado, me dice, ¿por qué no te lo acepto? Me dice, tú no entiendes. Este es mi espacio donde yo puedo, sí, decir las cosas que pienso, donde nadie me juzga, donde me acompañan, me ayudan a tener una mirada fresca de lo que pasa en mis procesos de vida, porque yo quiero tener una alta, no quiero. Entonces, fue como una lección que me dio en este caso Ujú. este paciente a mí. Y además en esa transitoriedad, ¿no? De que todo va fluyendo, pues bueno, podemos, es verdad, ¿no? También ese concepto de sanar, como que ya está todo resuelto y ya pasamos. El irse conociendo esa mezcla entre el aprendizaje y la sanación, ¿no? De decir, bueno, pues voy aprendiendo de mí y como yo voy cambiando, pues a lo mejor necesito Justamente, ir justamente. calibrando de nuevo cómo Y hay van. un tema, sí, y hay un tema de acompañamiento. Yo aprendo mucho de la gente con la que trabajo, porque muchos de ellos me han preguntado cosas que a veces me agarran como fuera de base, en enfermedad, en proceso sí, o en la dinámica en sí. Entonces, aprender a integrar y a ayudarlos a resolver, para mí es una gran enseñanza y es quizás mi fuente principal de estudio, ¿no? Y siempre luego lo volteo en el espejo y digo, a ver, ¿qué me resuena de esto? ¿Qué puedo? No, por eso creo que es tan importante también que los terapeutas hagamos terapia. Ujú. Desde Sí, luego. no, claro. Pues nada, Gabriel, la verdad que ha sido una charla muy interesante. Yo estoy segura que a nuestros oyentes les va a encantar. Como te Con decía, será muchísimo el gusto. primer episodio de nuestro año Claro que sí. nuevo, de 2023. Así que me parece una forma estupenda de concebir, porque a veces a principio de año hacemos proyectos, ¿no? Y hacemos propósitos y queremos ver a dónde vamos, pues darle una mirada nueva, de codificar esos mensajes que nuestro cuerpo a lo mejor nos lleva dando durante mucho tiempo. A mí me gusta mucho fijarme en los patrones, ¿no? Y decir, bueno, cuando veas que hay una cosa que se repite, cuando veas que ese obstáculo vuelve a salir, quizá Sí, es el momento de hay darle un una mensaje mirada correcto. profunda. Bien, como tú decías, me pueden conectar por la página gabrielroar.net o en Instagram, @gabriel.roar, que es Ujú. donde están espacios desde los viernes de preguntas hasta espacios directos para poder sí, Sí. pautar citas y agendar y todo lo demás. Eso es, nosotros dejaremos todos los enlaces para que los tengan cómodos. Siempre en las notas del programa vais a poder encontrar cualquiera de vosotros ahí el enlace para ir directamente. Yo os recomiendo muchísimo que sigáis a Gabriel. Yo, por ejemplo, como decía él en Instagram, son informaciones útiles. Va a ir haciendo cambiar también un poquito la forma de mirar todos estos temas, esa labor de divulgar, de ir educando también socialmente, que yo creo que nos viene muy bien y sobre todo la mirada preventiva también, de vamos a intentar Ojalá, ojalá. hacerlo desde este lugar de todavía de motivados por el bienestar, que también decías tú al principio, en vez de por el miedo a lo que puede ocurrir, por esa promesa y por esa visualización realista de cómo nos vamos a sentir cuando estemos en ese equilibrio tan deseado. Así que Así muchas es. gracias, Gabriel, por este Gracias a rato ti, tan Marta. Bendiciones a ti, maravilloso. a tu comunidad, a tu audiencia, por, bueno, por escucharnos y acompañarnos en este espacio.
Estupendo. Y a los oyentes de Cuidarte, como siempre os digo, estamos aquí cada jueves. Cada jueves tenéis un episodio, una charla, una conversación, inspiración para que cuidaros sea algo en lo que no estéis solos. Vamos a acompañaros y hasta el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.